Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, existen dudas. ¿Cuándo me tengo que tomar un PCR? ¿En qué caso el antígeno me corresponde o me serviría para poder detectar un contagio? El antígeno está en mucho menos tiempo disponible el resultado. El PCR ya se demora un poquito más de horas. Por eso es que cabe esta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es el test más certero para detectar el COVID-19? Vamos a conversar este tema, por supuesto. Para eso tengo a mi lado a la doctora Susana Olate, directora médico de la H. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Doctora, partamos por lo simple. ¿En qué casos hay que tomar PCR? Partamos por el PCR. ¿En qué casos es recomendable el PCR? Yo partiría diciendo que la PCR y el test de antígeno ambos están validados para hacer diagnóstico de COVID, así que es independiente cuál me hago, ¿ya? Y cuándo me tengo que testear, vamos a tratar de priorizar el testeo, porque idealmente a todos nos gustaría saber que no estamos contagiados y testearnos. Sin embargo, dadas las altas tasas de ocupación hoy en día para el testeo, lo ideal es que las personas que se testeen sean aquellas que deben testearse, y estas son, por ejemplo, las sospechosas. ¿Cuándo hablamos de un caso sospechoso? Cuando presenta síntomas, ¿cierto? Al menos uno cardinal, que son fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, o dos de los otros no cardinales, que son inespecíficos. Tos, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, etcétera. Los otros síntomas de COVID. En ellos tenemos que priorizar el testeo. Otra opción de testearse es aquellos que han estado en una situación de riesgo de exposición de contagio. Estos son contactos estrechos determinados por la autoridad sanitaria o personas en alerta COVID, este nuevo concepto donde una persona confirmada o probable le avisa a usted de que estuvo en una situación de riesgo y que por ende se tiene que cuidar de no desarrollar esta enfermedad. Doctora, pero en ese caso, hay mucha gente en alerta COVID que tuvo contacto con un paciente contagiado que no tiene ningún síntoma y probablemente podrían estar contagiados. En ese caso, ¿se recomienda el antígeno? ¿Concluye definitivamente un resultado positivo o ya se llama ahí a hacer los dos test? No, la verdad es que cualquiera de los dos nos puede ser útil. El antígeno nos sirve porque obviamente tenemos el resultado mucho más rápido. Y ahí el llamado en la persona en alerta, la normativa dice que hay que testearse idealmente las 48 horas iniciales después del contacto de riesgo, ya durante ese periodo, y pudiese ser antígeno sin problema. En ese caso, ¿qué hace la persona mientras espera el resultado? Poniéndonos en el caso de que se toma un PCR, porque el antígeno está en poquitas horas, pero si la persona quiere tomarse un PCR, va a demorarse 2, 3 días incluso. Sí. En ese periodo de tiempo, si esa persona no tiene síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya. Independiente, si no tiene síntomas, por supuesto que va a tener que aplicar las medidas de autocuidado que nos recomienda el Ministerio de Salud. Esto es uso estricto de mascarilla, o sea, desde la mascarilla quirúrgica hacia arriba, no mascarilla de tela. Idealmente evitar actividades sociales o lugares aglomerados y, por supuesto, si es que tiene la posibilidad, optar al teletrabajo, pero no va a tener derecho a licencia médica, que es lo complejo hoy en día en esta nueva definición. Doctora, en pacientes asintomáticos, ¿el antígeno es suficientemente efectivo? Se ha hablado, hay algunos expertos que señalan que tiene algún grado de falla, podría fallar en algunos casos y darnos un falso negativo. ¿Eso puede pasar con un antígeno? La verdad es que si comparamos ambos test, efectivamente el antígeno tiene menor sensibilidad, pero alta especificidad. Entonces, si me sale positivo, lo más probable es que sea realmente un COVID. Sin embargo, claro, tiene un poquitito más de falsos negativos que la PCR, y la PCR ya tiene un 30% alrededor de falsos negativos. En el caso de tener síntomas, ¿se recomienda el PCR o el antígeno? Se lo pregunto porque el antígeno es más accesible, es más barato, tenemos el resultado en menos tiempo. Ahí es recomendable, si es que tengo síntomas muy asociados a COVID-19, hacerme un antígeno. La verdad es que hoy es independiente. Sabemos que ambos test están validados, así que con ambos puedo llegar al diagnóstico. Sabemos que el gol estándar, eso sí, es la PCR. O sea, mundialmente lo más recomendado es la PCR, pero sabemos que tienen alto tiempo de demora, muchas veces por estas capacidades que están un poco colapsadas hoy en día a nivel país. Doctora, y cabe la duda respecto a los días de licencia. Usted me dice que una alerta COVID no tiene licencia, Así es. pero un sospecha COVID, si yo tuve contacto con un paciente contagiado, todavía no tengo mi resultado positivo o negativo, pero tengo síntomas, tos, dolor de garganta, que son muy características de Ómicron o de los últimos contagios. Claro. La verdad es que esa persona sospechosa, es decir, aquello que desarrolló síntomas, sí va a tener derecho a una licencia médica, que inicialmente va a ser por 4 días. Sabemos que puede ser que demore un poco más incluso en tener el resultado. En ese caso se extendería esa licencia, pero sí tiene cobertura a través de este documento para poder tener el respaldo de esos días de aislamiento. Doctora, ¿y qué pasa con los contagios en el trabajo? Si me contagio con un compañero de trabajo, ¿ahí actúa un protocolo distinto para la licencia médica o es lo mismo que si me contagiara en la calle, en la micro?
En cuanto al tiempo de aislamiento, es lo mismo. Sabemos que hoy en día ya es independiente del esquema de vacunación que yo tenga. Si fui contacto estrecho, van a ser 7 días igualmente de aislamiento, independiente de mi esquema de vacunación. Pero en los laborales sí existe algo distinto. ¿Y por qué existe algo distinto? Porque ahora los determina la autoridad sanitaria en contexto de brotes, ¿ya? Y eso quiere decir que tenemos 2 o más casos en un mismo centro de trabajo en un tiempo determinado. Entonces, eso es lo distinto. ¿Y la efectividad del PCR, doctora? Se recomienda tomárselo 2 días después del contagio, o del contacto, quiero decir, pero después, muchos días después podría dar positivo. En el caso se lo pregunto porque hay mucha gente que a veces da falsos negativos, pasa una semana, ya están dados de alta o piensan que no están contagiados y en su segundo PCR, después de 7, 8 días, dan positivo. Pero no es un nuevo contagio, es que siempre estuvieron contagiados. Tiene que ver con la técnica de testeo. La PCR puede mantenerse positivo por mucho más tiempo. Entonces el test de antígeno solo nos sirve en la infección aguda, sin embargo la PCR podría estar positiva aún más tiempo. Por eso no es un buen examen de salida o de alta. Por eso no se repite la PCR. Sirve para el diagnóstico, pero no lo usamos como examen de alta. ¿Y el antígeno que venden en la farmacia sirve? La verdad es que, claro, ha sido autorizado por el ISP para venta y comercialización en nuestras farmacias, etcétera, y en nuestro país. Sin embargo, hoy no está validado como test diagnóstico. Entonces, la persona que se haga un antígeno comprado en la farmacia va a tener que igualmente acercarse a un centro de salud, si es que sale positivo, para testearse en un lugar habilitado. Pero ¿hay confianza, por ejemplo, en el caso de que yo tenga síntomas, me puedo tomar un test de la farmacia o no es recomendable en ese caso? La verdad es que hoy nuestro ISP dice, sí, se puede utilizar, pero no es una herramienta diagnóstica. Entonces, como screening, como búsqueda, pudiese ser útil. Perfecto. Doctora Susana Olate, directora médica de la H, le agradecemos por esta conversación y por aclararnos estas dudas que surgen, sobre todo cuando en estas jornadas hay mucha gente queriendo testearse para confirmar o descartar un contagio de COVID-19. La verdad es que a esta altura de los contagios es recomendable cualquier test, el PCR o el antígeno. Lo importante es que la gente pueda testearse y, por supuesto, aislarse en caso de tener algún síntoma a la espera también de su resultado. Eso es sumamente importante para evitar ahí la expansión tan alta de contagios que hemos tenido en estos últimos días. Claro, Daniela, todo eso a la espera del reporte en esta jornada. Vamos a ver, los días martes son siempre de un poco de alza de contagios, así que vamos a ver cómo se comporta la cifra para el día de hoy. Pero si uno tiene síntomas y no hay test ni de antígenos ni PCR y tiene más de 2 síntomas, como decía la doctora, hay que quedarse en la casa, aislarse por los compañeros principalmente y por la familia que vive con uno. Gracias por este reporte, que estés muy bien, buen día.